Hey, Blue, ¿dónde estás? Te estoy esperando para grabar, ya empezamos la lección. Hey, ¿dónde estabas, Blue? Te estaba esperando para grabar. Estaba con el presidente de los Estados Unidos de América, señor. ¿Fuiste a ver a Mr. President? Fui por chimichangas. ¿Chimichangas? ¿El presidente de Estados Unidos? ¿Cómo? Usted me dijo que fuera por chimichangas con el señor de la Casa Blanca, señor. Y exactamente fue lo que hice. El señor de la Casa Blanca que vende chimichangas aquí a 2 cuadras, amigo. Oh, Bueno, ¿y luego? me teletransporté hacia una de las habitaciones y ahí estaba él, dormido en una cama muy grande. Ajá. Y llegaron unos señores y me sacaron a patadas. Yo también te hubiera corrido a patadas si te metes a mi casa sin avisar. Y después no sabía cómo preguntar cómo regresar para acá. Ajá, entonces la lección de hoy te va a servir un montón. Y a ustedes también, porque el día de hoy vamos a aprender a hacer preguntas en inglés. Comenzamos. Cuéntame, Blue, entonces, ¿cómo haces una pregunta en español? Pues solo la hago y ya. Ajá, Me acerco a la persona, ajá, le toco el hombro ajá. y le pregunto Ok, y luego, ¿cómo le preguntas? con mucha seguridad. ¿Cómo formulas una estructura verbal para preguntarle a una persona por algo que te interesa? Uy, eso sí, no sé, jefe. Ok, desaparece un rato. A la orden. Ok, cuando preguntamos algo en español, ¿cómo lo preguntamos? E incluso a la hora de escribir cómo lo preguntamos, utilizamos un signo de interrogación al inicio y un signo de interrogación al final. ¿Por qué? Porque en español no hay auxiliares como en el inglés y necesitamos hacer entonaciones distintas a la hora de preguntar. No es lo mismo decir cómo lo preguntamos que decir cómo lo preguntamos. Es decir, la primera suena como pregunta y la segunda suena como afirmación. Escucha, ¿cómo lo preguntamos? ¿Cómo lo preguntamos? En inglés es completamente diferente. En inglés la propia estructura del lenguaje te va a dar a entender que hay una pregunta ahí. La forma más sencilla de hacer una pregunta es simplemente cambiar el orden de la estructura. Hay otra forma que vamos a ver un poco más adelante, pero la primera forma de hacerlo es simplemente poner el auxiliar al inicio. Por ejemplo, si digo I am a scientist, estoy afirmando que soy un científico. Pero si digo am I a scientist, estoy preguntando si soy un científico. Lo mismo aplica para cualquier estructura. Cuando se pone el auxiliar antes del sujeto, estoy haciendo una pregunta. Siempre. Esto grábatelo muy bien. La forma más sencilla de hacer una pregunta es poner el auxiliar al inicio de la oración y con eso ya se formó una pregunta en automático. Ahora, este tipo de preguntas son preguntas cerradas, es decir, se responden diciendo sí o no. Am I a scientist? Yes? No. Y eso es todo. Pero, ¿qué pasa si como Blue quiero preguntar dónde está el aeropuerto? Para eso hay unas palabras que se llaman question words o palabras pregunta, que siempre que veamos una de estas palabras nos indica que hay una pregunta. Por ejemplo, where is the airport? ¿Dónde está el aeropuerto? En esta estructura hay que identificar las partes que podemos encontrar. Blue, ¿nos puedes ayudar? La palabra pregunta aquí es where. El verbo es is. Y the airport sería el complemento de esta estructura. Muy bien. Blue está en lo correcto. Where es la palabra pregunta, que nos indica que es una pregunta. Is, en este caso, es el verbo. The airport es el complemento. O en este caso se puede entender también como el sujeto, porque estamos preguntando dónde está el aeropuerto. Aunque un aeropuerto no puede por sí mismo realizar una acción, porque no es una entidad con conciencia propia, el hecho de estar es una acción. Y en este caso, el verbo es estar y el sujeto que está llevando a cabo el verbo, la acción en este caso de estar, es el aeropuerto. Where is the airport? Y con eso vamos a obtener una pregunta abierta. Vamos a obtener tal vez algún mapa para llegar al aeropuerto, vamos a obtener indicaciones para subirnos a un taxi tal vez, subirnos a alguna línea del metro, algún transporte público, lo que sea. Hay más question words, hay más palabras pregunta que where. Te dejo aquí unas cuantas. Además de where, que ya la vimos, está who, what, when y how.
Hay más, pero por ahora basta con que conozcas estas y más adelante iremos viendo nuevas palabras pregunta. Hay preguntas en las que sí hay un auxiliar. En este caso el auxiliar también va a cambiar de lugar. Por ejemplo, si queremos decir ¿dónde vives?, vamos a decir Where do you live? Blue, ¿me puedes ayudar a identificar las partes de esta estructura? Where es la palabra pregunta. Do es el auxiliar y you es el sujeto. Live aquí es el verbo. Como ya lo dijo Blue, el auxiliar está justo antes del sujeto. Where do you live? En ocasiones, a la hora de preguntar va a haber palabras que cambian su orden. No te preocupes, si encuentras una question word con un question mark, que así se llama el signo de interrogación, se trata de una pregunta. Muy bien hecho, superhéroes. Eso ha sido todo por esta lección. Nos vemos en una próxima lección con una estructura nueva. Hasta entonces, practica, aprende, estudia, pero sobre todo, diviértete.